Es el último bloque de la Bitácora. Usted siempre gracias por su preferencia a través de Aviala Televisión. Vamos a ir cerrando algunas ideas, algunos puntos que nos quedaron pendientes sobre ese poder que tienen los medios de comunicación y que han estado generando. ¿Cuál debería ser el trabajo? Medios que están vinculados a ese manejo de la opinión pública, de intereses políticos, o como también otros medios que se plantean como alternativos y como si se buscaba o como si se iniciaba, ¿no?, de servicio y de respuesta a la sociedad. Sí, como mencionábamos, por ejemplo, hoy en día una de las crisis que estamos atravesando como humanidad es la crisis ética. Entonces, las ciencias modernas primero reniegan de la teología, después reniegan de la filosofía y últimamente reniegan de la ética. Es decir, renegando de estas tres cosas, pareciera la historia de un adolescente díscolo que no quiere rendir cuentas a nadie. O sea, el problema es que la ética es fundamental en la vida de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, cuando el pensamiento racista europeo hablaba de la dimensión cerebral y que los europeos tenían cerebros más grandes y por lo tanto eran superiores, hoy en día está demostrado que no es así, ¿no? Pero lo que sí se está demostrando a partir de la neurobiología es que los cerebros más desarrollados no son los cerebros de los matemáticos o de los físicos, o sea, de los que manejan cuantitativamente la lectura de la realidad. Los cerebros más desarrollados son de la gente mística, de los cabalistas, de los teólogos, es decir, los que tienen la ética como estructura fundamental de su vida. ¿Por qué? Porque un cerebro ético constantemente debe estar evaluando todo lo que hace. Y eso produce en el cerebro una complejidad mucho mayor que la simple inteligencia de tratar con números, con cifras, con espacios abstractos o con temporalidades abstractas. Entonces, también alguna vez hemos mencionado cómo las ciencias modernas privilegian el córtex y el neocórtex, ¿no?, la parte lógica racional del cerebro, y desatienden la parte límbica, que es donde estaría la ética, lo que es necesario y fundamental para la vida. Entonces, recuperar esto significa recuperar la sabiduría, ¿no? Pero la sabiduría no es la inteligencia, la sabiduría es lo que sirve para vivir. Es decir, la sabiduría es la reflexión que nos permite vivir con sentido, con coherencia en la vida. Entonces, por ejemplo, que te comentaba hace rato, Hitchcock tiene una película, el guión de la película yo lo conocí, la película se llamaría Los 34 escalones, ¿no? Y hay un episodio en la película, ¿no? Mr. Memory es un hombre profundamente inteligente y que está en un circo, en exhibición, y que desafían a todo el mundo a que le hagan preguntas a Mr. Memory y a ver si alguien le hace una pregunta que Mr. Memory, señor Memoria, no sabe. Supuestamente sabe todo, ¿no? Entonces, y es el acontecimiento más concurrido en el circo porque todo el mundo quiere retar a Mr. Memory. Entonces, por ejemplo, está toda la gente, desde el vulgo hasta los intelectuales o los científicos, y una pregunta, ¿no?, a Mr. Memory: ¿cuál es el caballo de Calígula? ¿Qué se llama el caballo de Calígula? Entonces Mr. Memory hace memoria y dice: se llamaba Incitato y fue nombrado primer senador de la República, y todo el mundo aplaude, bravo, ¿no? Claro, sabía. Entonces otra pregunta le dicen, ya una pregunta más le dicen: ¿podría describirnos la fórmula de la ley de la conservación de la energía? Mr. Memory dice: sí, es energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado, y lo describió Einstein en su libro La teoría de la relatividad. Si todo el mundo aplaude, todo el mundo dice: este tipo sabe todo, ¿no? Después otra pregunta, ¿no? Un tipo ya más entendido le dice: ¿podría explicarnos por qué las paralelas se unen en el infinito? Y Mr. Memory dice: sí, porque el universo es curvo. Y esto lo describen Heisenberg y Planck en todas sus teorías físicas, ¿no?, hasta Einstein. Todo el mundo queda impactado, impresionado, ¿no? Una pregunta del otro que dice, ¿no?: ¿podría decirnos cómo comienza la obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad? Y todo el mundo dice: este ya no debe saber eso porque es un gringo, ¿no? Pero Mr. Memory hace memoria y dice: ¿cómo no? O sea, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es un párrafo famoso porque junta los tres tiempos, presente, pasado y futuro, en una sola oración. Y todo el mundo aplaude, ¿no? Pero de pronto aparece una voz anónima
dentro del público y le pregunta, ¿qué son los 34 escalones? Todo el mundo se queda callado. Mr. Memory ve a la derecha, ve a la izquierda, pero de pronto tiene que responder. Y dice, los 34 escalones son una organización criminal. No termina de decir eso y alguien dispara un tiro y lo mata. ¿Cuál es la moraleja? El saber, la sabiduría, cuando es inofensiva, todo el mundo la aplaude. Se aplaudía. Se aplaudía. Pero cuando el saber es interpelador, es cuestionador del orden imperante y es capaz de descubrir el poder oculto, ese saber es peligroso y ese saber hay que aniquilarlo. Entonces, ese es el problema de nuestro tiempo, ¿no? En los medios hay gente muy inteligente, hay gente, o sea, los medios promueven ese tipo de inteligencia circense de la farándula que impacta, pero que es inofensiva. Pero cuando aparece un saber cuestionador del orden imperante, del sistema de dominación, no lo justifica, sino lo cuestiona de modo fundamentativo, o sea, desde sus fundamentos, entonces es peligroso, hay que acabar con aquello. Entonces, ¿por qué los medios domestican a la gente? Porque los medios son básicamente los propagandistas de la globalización, del reino del mercado. Y el reino del mercado no necesita gente crítica, no necesita gente culta, necesita gente capaz de ser manipulada, gente tonta. Por ejemplo, ¿por qué los jovencitos hoy en día usan Axe? Porque se han creído el cuento de que si usas Axe las chicas te van a seguir por la calle. Solo alguien tonto podría creer eso, pero ese es el poder de los medios. Necesitan concebir un individuo totalmente manipulable, controlable, domesticable. ¿Para qué? Para que el mercado pueda venderle todo aquello que el mercado produce y este se vuelva un consumidor compulsivo. Es que si estamos hablando de ese saber, y si eso va a afectar, y va a lo que iniciábamos, va a afectar a intereses, sin duda no va a ser bendecida. Es más, lo van a cerrar. Entonces, la reflexión inicial que haces, ¿cómo producimos medios alternativos? Si la comunicación cumple una función pedagógica, la última función pedagógica es producir un ser humano nuevo. Ese ser humano nuevo tiene que concebirse en los términos de ya no ser simplemente un ser inteligente, sino sobre todo un ser justo, éticamente justo y liberador. ¿Cómo producimos esto? Ya no podemos domesticar al público. La comunicación ya no puede ser manipulación. La comunicación como acto pedagógico tiene que liberar a los seres humanos. Es decir, tiene que producir en ellos la capacidad crítica para leer los acontecimientos de modo autónomo. Esto quiere decir que los medios hoy día tienen que cuestionar seriamente el poder de manipulación que contienen, de la interpretación de los hechos políticos y empezar a producir una información que contenga los propósitos de constituir un ser humano crítico sobre todo, pero ante todo liberador de las relaciones de dominación. ¿Te das cuenta? Entonces la ética hoy en día recobra su papel relevante. Y es lo que siempre se ha buscado dentro de la comunicación, cuando nos planteaban generar estas personas críticas, no pasivas, no manipulables, no consumidoras. Entonces la pregunta es la siguiente, eso nos enseñan, pero cuando práctica realizamos en el oficio, todo aquello se va en contra. ¿Por qué? Porque la racionalidad con la cual pretendemos lograr aquello no es la racionalidad pertinente, porque la realidad ejercida actualmente en las ciencias de comunicación es la racionalidad instrumental, ni siquiera es la racionalidad emancipatoria. Entonces, el uso racional que hacemos del concepto de comunicación está fuertemente influenciada por una concepción instrumental de la comunicación. Y aunque tengamos buenas intenciones como periodistas, si esta racionalidad como marcos categoriales están estructurando nuestra visión y comprensión de la realidad, aunque tengamos buenas intenciones, vamos a seguir reproduciendo esta lógica. Entonces, por eso se dice, ¿no? En el campo de las ciencias de la comunicación, uno no le basta las buenas intenciones. Tiene que cuestionar seriamente la racionalidad que lo ha constituido como un justificador en última instancia del orden imperante, incluso aunque esté en contra de aquello, ¿no? Rafael, ha sido un gusto compartir estos minutos con usted. Igualmente, Gabriel. Amigos, muchas gracias por habernos seguido junto a la Bitácora, medios de comunicación, mediocracia, el poder de los medios.
y estamos buscando esos medios alternativos, ¿qué tipo de receptores, utilizando este mismo término, queremos tener? Personas críticas, personas pasivas. Ha sido un gusto compartir esos minutos y que sea hasta nuestro siguiente programa.